bueno, el tema que voy a tratar hoy es el valor de los servicios ambientales para la vida. La verdad es que el valor es un término muy utilizado siempre en economía, pero que no siempre va asociado a un precio, ¿no? Y la vida realmente es algo que nos une a todos, ¿no? Y que tenemos que poner un poco en el centro de nuestras decisiones. Uy, empezamos fuerte, ¿no? Bueno, la bolsa de la vida es una expresión que yo tenía desde pequeño, cuando jugaba esto de los ladrones, todo eso. Entonces, de alguna manera, hace una referencia a qué ponemos en el centro de nuestras decisiones. Si una persona va por la calle y la amenaza, y viene otra persona y la amenaza con una pistola, aseguro que el 99% de las personas pondría en el centro de sus decisiones la vida y le daría a este ladrón que tiene una pistola delante nuestra y que nos está amenazando la vida, vamos, seguro que le daríamos el celular, la billetera, todo. Entonces, estaríamos poniendo en el centro de nuestras decisiones la vida. ¿Y por qué no ponemos en el centro de las decisiones o de nuestras decisiones la vida en el plano político, en el plano económico, en el plano social, ¿no? Si la vida para nosotros es tan importante, ¿por qué no poner en el centro de todas las decisiones la vida y por qué muchas veces el capital está por encima de la vida? La pirámide de Maslow, la famosa pirámide de Maslow, ¿verdad? En el que tantas veces nos han repetido, ¿no?, que nuestra vida está construida en base a una pirámide y que cada nivel está construido sobre el anterior, ¿verdad? Las necesidades biológicas. El ser humano necesita cubrir las necesidades biológicas más básicas, ¿verdad? Y sobre esa se cimenta la de seguridad, las sociales, la autoestima, la autorrealización. Y parece muy básico hablar de las necesidades biológicas en un mundo donde nos han vendido una historia de éxito, donde vemos, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo jugar al fútbol con toda la moda que lleva, que acarrea, ¿no? Nos han vendido que tener la última tecnología y estar en constante compra de esa tecnología es el famoso desarrollo. Pero, ¿qué es lo que pasa en las instituciones o en las formas de organización piramidal? Que normalmente suelen colapsar desde la base, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación en la que estamos en franco riesgo de que nuestras necesidades biológicas se vean amenazadas, tanto por el cambio climático, pero también por las actividades antrópicas que realmente han acelerado ese cambio climático, ¿no? La deforestación, la contaminación, la destrucción de los ecosistemas nativos están provocando que en muchas regiones del planeta las necesidades biológicas no se vean satisfechas, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa pirámide se vería derrumbada. Y no vayamos más lejos. Aquí en Ecuador se está proponiendo un modelo de desarrollo muy basado, cimentado en el extractivismo, muy agresivo con los recursos naturales, con los bosques, con los páramos, con las montañas. En un futuro nos podría afectar esto y podría verse que nuestras necesidades biológicas pueden estar afectadas, ¿no? Entonces, en este marco, ¿qué es un servicio ambiental? Hablamos que los servicios ambientales son aquellos beneficios que proveen los ecosistemas a las personas para que éstas, a su vez, hagan uso con el fin de mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Y dentro de los servicios ambientales podemos encontrar dos tipos diferentes, los directos y los indirectos. Los indirectos hacemos referencia a la producción de agua o alimentos, servicio de aprovisionamiento, regulación de ciclos hídricos, pero también tienen la función de regulación, la regulación de degradación de suelos, de pestes y enfermedades o inundaciones. Por ejemplo, ahora que está muy de moda porque estamos viviendo el tema de la pandemia, el COVID, realmente el mantener nuestros bosques sanos, nuestros ecosistemas, es una forma también de prevención de las enfermedades, de las pandemias. Muchas veces se le echa la culpa, ¿no?, a esta degradación de los ecosistemas,
se le echa la culpa de la pandemia porque nos elimina esa barrera entre ser humano y un entorno salvaje. Entonces, nuevos virus, nuevas formas de virus y nuevas formas también de bacterias pueden aflorar, ¿no? Y eso puede generar, pues, esta situación como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso es importante también, pero también es importante porque nos proveen de los elementos más básicos, del agua o los alimentos, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, los servicios ambientales indirectos, ¿no? Que se relacionan con el funcionamiento de procesos del ecosistema que generan los servicios directos, como el proceso de fotosíntesis, el ciclo de nutrientes, entre otros. Por lo tanto, los servicios ambientales indirectos son aquellos que hacen que se pueda generar esos procesos directos. Por ejemplo, para que se desarrolle un bosque, una planta, un árbol, tiene que haber un proceso de fotosíntesis, pero también tiene que haber nutrientes también en la tierra, los nutrientes adecuados para que pueda también aflorar, ¿no? Entonces, por lo tanto, son indispensables, ambos porque están correlacionados, pero también cuando hablábamos de valor, los servicios ambientales son servicios con un alto valor, pero que realmente al ser humano no le cuestan nada. ¿Cuáles son las características de estos servicios ambientales? Son irreemplazables, realmente son irreemplazables los bosques, los páramos, las montañas, la función que desempeñan los manglares. No hay tecnología humana que se haya desarrollado que iguale a la tecnología o al servicio que nos provee el medio ambiente o la naturaleza. Estaba viendo yo, justo antes de comenzar la intervención, estaba viendo un poco internet, las redes sociales, y veía un modelo industrial de captación de CO2, ¿verdad? Pero eso no se iguala a la captación del CO2 de los bosques, a la captación del CO2 de los páramos, y además el implementar una planta, por ejemplo, de captación de CO2, ¿qué costo operativo tiene? ¿Qué costo energético tiene, verdad? Entonces, hablamos de que los servicios ambientales no tienen un costo realmente, ¿no? Mantenerlos significa que estén haciendo su función, no tienen ningún costo económico. Son un bien colectivo. El agua, por ejemplo, es un bien colectivo que a todos nos beneficia. Por ejemplo, si bien pueden nacer aquí en Loja, en las cordilleras, en Fierro Urco, en el bosque protector Corazón de Oro, en el Podocarpus, pero ¿quiénes se benefician de ese agua? Todas las poblaciones a los que los ríos y los riachuelos y los afluentes de agua pasan cerca de esas poblaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, son un bien colectivo y, por lo tanto, es un bien que nos pertenece a todos. No considero o no deben ser privatizables, ¿no? Son una fuente de recursos productivos y de soberanía. Por ejemplo, en la provincia de Loja, uno de los mayores bienes productivos es la agricultura. Y la agricultura necesita agua. Para tener alimento necesitamos líquido, el líquido vital, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, eso va correlacionado también con el tema de la soberanía. Si nosotros producimos el alimento necesario para poder sobrevivir en este país, no dependeríamos, por ejemplo, de factores externos, como el tema de las importaciones, para poder satisfacer la demanda interna, ¿no? Por lo tanto, eso es uno de los factores también fundamentales para mantener nuestros bosques, nuestras montañas y aprovechar estos servicios ambientales que nos proveen. Son claramente el soporte de la vida en la tierra. Y como veíamos antes en la diapositiva antes, nuestra vida la consideramos de gran importancia, ¿no? Somos capaces de si viene alguien con una pistola, de darle el celular, darle el dinero, darle todo, con tal de que nos deje vivir, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estos servicios ambientales son el soporte de la vida en la tierra. Si queremos una vida saludable, si queremos un futuro para nuestras generaciones, tenemos que mantener también un equilibrio con nuestros recursos naturales, ¿verdad? Y otro de los factores muy importantes y que estamos ahora
próximos, ¿no? Y que ya estamos viendo las consecuencias más directas, pero todavía no las más abrumadoras o las más devastadoras de este sistema del cambio climático, ¿no? Nuestros bosques, nuestros páramos, nuestras montañas son el mayor elemento de control del cambio climático, ¿no? Entonces, y uno de los factores de la aceleración de este cambio climático es tanto la contaminación que provoca, por ejemplo, la polución de carbono en la Tierra, como la eliminación también de nuestros ecosistemas, por lo tanto, que se elimina también la posibilidad de captación de ese CO2, ¿verdad? Realmente pagamos por el agua, por los alimentos, por el oxígeno. Son elementos vitales para la vida, pero ¿realmente pagamos por ellos? Esa es una gran pregunta. Una de mis reflexiones es que no pagamos por el producto en sí, ¿verdad? Sino pagamos por el trabajo, la logística, el empaque, la marca, la publicidad, el costo operativo, la oferta y la demanda que viene asociada al producto. Por lo tanto, estos tres elementos tan básicos para la vida no nos cuestan nada. Simplemente, por ejemplo, cuando tenemos agua en nuestro grifo, lo que pagamos es el costo de la infraestructura que ha sido utilizada para llevar ese agua a tu casa, ¿verdad? O el costo de mantenimiento también de la infraestructura. Pero realmente estamos pagando por el líquido vital. Cuando, por ejemplo, compramos un alimento, compramos en el mercado, en un supermercado, lo que sea, ¿estamos pagando realmente por el producto? ¿O estamos pagando por la marca, por el empaque? Por ejemplo, en el supermercado suelen ser los productos, un mismo producto puede ser más caro en un supermercado que en un mercado. ¿Por qué se da? Porque en el supermercado hay una estrategia de marketing, viene con un empaque, viene con una logística también, que le hace también subir ese valor, ¿verdad? Si en cambio en el mercado muchas veces pues te venden en una fundita o llevas tú también un tupper o llevas también algún recipiente en que te echan el producto a granel, ¿verdad? Pero realmente, entonces realmente no estamos pagando por ese producto, ¿verdad? Con el tema del oxígeno, ahora justamente con el COVID, ¿no? La demanda de oxígeno, por ejemplo, para las unidades de UCI o para el cuidado del COVID, ha hecho también subir el precio también en muchos países de la bombona de oxígeno, ¿no? Entonces, es un elemento a gran reflexión. Entonces, si no pagamos por el producto en sí, si no pagamos por todo lo que viene asociado a ese producto, ¿cuál es el pago que nosotros deberíamos realizar para seguir manteniendo estos servicios ambientales? Pues nuestro pago, para seguir disfrutando de estos recursos básicos e indispensables para la vida, debe ser la conservación y la reforestación de nuestros ecosistemas nativos. Recordemos que los ecosistemas nativos son los que nos proveen de mayores beneficios. Incluso, por ejemplo, aquí tenemos en Loja un gran problema con el pino y el eucalipto, que son especies invasoras que se han adueñado realmente de las montañas, que se han adueñado, por ejemplo, de nuestros bosques, porque son especies que se reproducen con mucha facilidad y que también ha habido una tarea de plantación por el tema de la madera y todo eso, ¿no? Entonces son especies que reducen también la capacidad y el ofrecimiento de los servicios y la calidad de servicios ambientales que nos proveen realmente, ¿no? Eso también hay que tener muy en cuenta. Creo que todo el mundo ha visto esta película, este fotograma está extraído de la película esta de Los Simpson. Entonces, imagínense que en vez de Springfield es Loja y viene aquí el señor malvado y nos pone una campana encima, ¿no? Y nos dicen, nos restringen el acceso a estos servicios ambientales, nos restringen el acceso al oxígeno, al agua, al alimento, y poco a poco van disminuyendo, por ejemplo, la capacidad de oxígeno o el oxígeno que entra dentro de esa campana.
yo hago la pregunta, ¿qué estarían dispuestos esos habitantes para seguir disfrutando de la vida? Como la primera diapositiva, yo creo que serían capaces de darlo todo con tal de seguir disfrutando del agua, del oxígeno y del alimento. Creo que esos son los tres elementos principales en los que se cimenta la vida. Entonces, ahora vemos, por ejemplo, a Loja, tenemos una gran abundancia de agua, sí, tenemos una gran abundancia de alimento, sí, pero nuestras decisiones pueden hacer que eso se invierta. Puede hacer que en un futuro ya no haya esa gran abundancia de esos elementos que nos hacen poder vivir y nos hacen poder vivir de alguna manera también, si se hace con una agricultura orgánica, amigable también con el entorno, vivir de una forma sana, ¿no? ¿Cuál es el valor del agua, por ejemplo, antes y después en estas dos fotografías? Aquí vemos, por ejemplo, a Yanacocha, Perú, en 1992. Y en la siguiente imagen vemos el mismo lugar, Yanacocha, Perú, en 2006. ¿Creen ustedes que el valor del agua es el mismo en 1992 que en 2006? Yo creo que no, ¿verdad? En la primera imagen podemos apreciar que hay una gran cantidad de agua, que la gente de alguna manera puede disfrutar de ese líquido vital sin de alguna manera sin preocuparse, ¿no? Por el verano, por el estiaje, porque tiene sus lagunas, ese reservorio de agua, tiene en esos ecosistemas ese gran reservorio de agua, pero sin en cambio la implementación, por ejemplo, de la minería a gran escala en esta laguna que desecó completamente la laguna, incluso como vemos en la fotografía, todo el entorno fue erosionado, se le eliminó la capa vegetal, lo que hace es que este medio ambiente ya no cumpla con ese servicio ambiental, por lo tanto, las poblaciones que estén abajo son poblaciones que pueden ser mucho más vulnerables a los cambios, por ejemplo, de clima. Estamos hablando de que uno de los factores del cambio climático es el cambio realmente de estaciones, es el cambio, ya no va a llover cuando llovía. Puede ser que los periodos de estiaje aumenten, por ejemplo. En Loja no hemos vivido un periodo de estiaje mayor a 2 o 3 semanas. Este último, ya casi las quebradas, los ríos ya casi estaban desecados, pero sin en cambio los páramos, los bosques todavía estaban sosteniendo a Loja, estaban sosteniendo todavía a las parroquias, a las ciudades, ¿verdad? Pero sin en cambio, si eliminamos esa cobertura vegetal, si eliminamos la capacidad de estos ecosistemas de ofrecernos estos servicios ambientales, nuestras vidas claramente van a estar en un serio peligro, van a ser frágiles, vamos a estar mucho más dependiendo de si llueve, si no llueve, ¿no? Vamos a estar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y vamos a tener una sociedad mucho más desigual. Estamos hablando de que uno de los factores de que una sociedad sea igual, estamos hablando de que todas las personas deben tener por lo menos el acceso a los recursos más básicos. Si los recursos más básicos se restringen, obtendremos una sociedad mucho más desigual. Y eso, de alguna manera, no va encaminado en este propósito de que todos podamos vivir bien, ¿no? Al fin y al cabo, podemos llegar a una situación de incluso conflictos entre provincias o entre países por este proceso, ¿no? Y una de las causas más graves también que tenemos es la desertificación, ¿verdad? Es la erosión de las tierras, la erosión del suelo derivado de la destrucción de la cobertura vegetal, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de esta desertificación a nivel global?
Estamos hablando de que el monocultivo extensivo mecanizado, la ganadería extensiva, la minería y el desarrollo urbano e industrial son las grandes amenazas, digamos, a nuestros ecosistemas, y son las grandes causas que generan la desertificación en nuestros territorios o en nuestro planeta. Para dar datos un poco más concretos que son relevantes, los seres humanos destruimos nuestros suelos a razón de 12 millones de hectáreas anuales. Y las causas pueden ser muchas, pero la deforestación es una de las más dañinas. Otro dato, actualmente más del 68% de la superficie sudamericana está afectada por la erosión. 100 millones de hectáreas de tierras fueron degradadas por la deforestación y 70 millones debido al sobrepastoreo. En Argentina, México, Paraguay, más de la mitad del territorio sufre problemas vinculados a la degradación y desertificación. En Bolivia, Chile, Ecuador y Perú se estima que entre el 27 y el 43% del territorio sufre problemas de desertificación. Y en Bolivia, uno de los casos más graves, donde 6 millones de personas, que es equivalente al 77% de su población, vive en áreas degradadas. Estamos viendo que estas actividades que mencionaba antes, que son muy invasivas con nuestro medio ambiente, con nuestros ecosistemas, lo que generan es a mediano y largo plazo procesos de desertificación en la Tierra y que a futuro nos harán una sociedad o una ciudad que a lo mejor en un futuro la gente tenga que emigrar. Eso es lo que se denomina o lo que se ha denominado como refugiado ambiental, ¿verdad? Es la necesidad de emigrar a otro lugar porque ya no tienen los recursos más básicos para vivir. Hemos visto siempre a través de la televisión, a través de los medios, las grandes migraciones que suceden por las guerras. Pero también en estos momentos, en estas próximas décadas, se van a ver también grandes migraciones de personas debido a este factor ambiental, a la pérdida de los recursos más básicos, ¿verdad? Entonces, la desertificación no solo significa hambre y muerte en el mundo en desarrollo, sino que también supone un peligro mayor para la seguridad mundial de todos nosotros. Las consecuencias de la escasez de recursos pueden ser guerras, disturbios sociales, inestabilidad política y las migraciones. Detener la desertificación es una cuestión de vida o muerte para millones de personas. Si hacemos un análisis, por ejemplo, de Loja, nuestras cuencas hidrográficas también bañan gran parte del norte del Perú. Entonces, por ejemplo, si hay una disminución en los caudales, por ejemplo, y en la cantidad de líquido y en la cantidad de agua que surten nuestras cuencas hidrográficas, puede haber que se pueda generar un conflicto de mediana o de gran intensidad con el vecino Perú, porque la lucha por el agua, las guerras por el agua, van a ser también una de los grandes focos de conflicto a partir de las próximas décadas. Por mencionar un poco, y una fuente también muy importante, que es la de la ONU, solo tenemos una década para detener el cambio climático antes de que empiece a generar serios problemas por la escasez de agua. Los expertos del Centro de Investigación de la Comisión Europea dicen que el aumento de la temperatura a nivel global y el crecimiento poblacional aumenta las posibilidades de que sucedan conflictos por el agua entre un 75 y un 95% en los próximos 50 y 100 años. Entonces, acuérdense de este posible conflicto en nuestro ámbito local. Está claro que a nivel mundial hay también grandes conflictos. Por ejemplo, en el Nilo, el vecino país de Egipto es Sudán, que está construyendo una gran represa, por ejemplo, ¿no?
Eso está generando un conflicto regional muy importante por el agua. O sea, ya estamos viendo las primeras consecuencias de conflictos entre países, de posibles guerras por este elemento tan básico como es el agua, ¿no? Pero ¿cuál es el costo de todo esto? Estamos hablando de conservación, estamos hablando de equilibrio, estamos hablando de certificación, pero ¿cuál es el costo real que tenemos por no conservar nuestros ecosistemas? Pues aquí nos dice, si no se atiende su mitigación, la mitigación del cambio climático, podría llevar una pérdida como mínimo del 20% del PIB mundial. El Banco Mundial cifra ya en 520.000 millones de dólares el costo de los desastres climáticos. Y solo en 2018, 20 millones de personas se vieron desplazadas por desastres climáticos. Según el informe Stern, el cambio climático es el mayor fracaso del mercado jamás visto en el mundo. Creo que el modelo económico y social que tenemos ahora, sobre el que se sustenta nuestras sociedades, no está dando respuesta a los grandes desafíos que enfrenta la humanidad y el planeta. Por ejemplo, cada año se estima que 7 millones de personas mueren prematuramente por la contaminación y más de 100 patologías se derivan de la contaminación. ¿Cuál es el costo real de todo esto? La presión también a los servicios sanitarios, la inversión también de los países que tienen que hacer cada vez más en salud, porque hemos cambiado nuestra zona de salud cuando convivíamos de alguna manera con la naturaleza, aprovechamos los servicios naturales, los servicios ambientales que nos proveía la naturaleza de una forma mucho más prístina, de una forma mucho más saludable. Nos hemos trasladado a una sociedad donde la contaminación, donde impera de alguna manera, y eso genera también nuevas enfermedades. Por lo tanto, ¿cuál es el costo real también que la sociedad asume? ¿Cuál es el precio también que asume? Por ejemplo, Antofagasta, que es la capital minera de Chile, es la región del país con mayor índice de cáncer y la primera causa de muerte de la localidad, duplicando la media nacional. Igual como decía antes, ¿cuál es el costo real al Estado que genera este tipo de actividades? Si hay un mayor índice de cáncer en la población, en la sociedad, el Estado también tiene que invertir mucho más en servicio de salud. Por lo tanto, si conservamos de alguna manera nuestros ecosistemas y nos aprovechamos de una mejor manera nuestros servicios ambientales, vamos a reducir también la presión a los servicios sanitarios, pero también vamos a reducir el costo de vidas humanas, ¿no? Por lo tanto, y esto es una de las reflexiones más importantes creo que hay que realizar, la conservación de la naturaleza no es un acto pasivo. Debemos aliarnos a ella y dejar que haga su trabajo. Muchas veces la gente o los que pregonan este desarrollo industrial en el que se sustenta o se cimenta sobre los recursos naturales y que ejerce mucha presión sobre nuestros ecosistemas, hablan de que los conservacionistas están en contra del progreso, están en contra del desarrollo, ¿verdad? Pero realmente es falso. Nosotros queremos desarrollo, nosotros queremos progreso, pero queremos un progreso y un desarrollo a mediano y largo plazo, no solo a corto plazo como realmente ellos o el sistema nos está dando a entender, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, mantener los ecosistemas no es simplemente dejarlos ahí, que reposen, ¡ay, qué bonitos!, ¿no? Es dejar que hagan su trabajo. Como les recuerdo lo que decía antes, no hay tecnología humana que iguale y mucho menos que supere a lo que tenemos en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, tenemos que volver la vista a nuestros ecosistemas, tanto en el plano económico, tanto en el plano social, como tanto en el plano político. Por ejemplo, ya voy a terminar, a cerrar, porque creo que el tiempo ya se me está acabando. Quiero dar un ejemplo sobre el páramo.
el páramo es uno de los ecosistemas más incomprendidos que existen. Si vemos la imagen del páramo, vemos, sí, pajonal, vemos un suelo amarillento, pero no vemos a simple vista, como en el bosque amazónico, esa exuberancia de vida, ¿no? Pero realmente lo que el bien y realmente el proceso más importante del páramo no se lleva a cabo en su superficie, sino se lleva a cabo en sus entrañas. Para ver un poquito, el páramo es un ecosistema de alta montaña que se ubica a partir de los 3.000, 3.200 metros sobre el nivel del mar. El páramo es uno de los grandes ecosistemas o uno de los grandes perjudicados que pueden estar por el cambio climático. La elevación de la temperatura global puede hacer que está haciendo que nuestros páramos cada vez vayan aumentando su altura. Por lo tanto, si antes, a lo mejor hace 20, 30 años, podíamos tener páramos a partir de los 2.800, 2.900 metros, ahora tenemos a partir de los 3.000, 3.200 y así paulatinamente. Entonces, por lo tanto, es un ecosistema que se va a ir viendo reducido según aumente el cambio climático. Y si a eso le unimos, por ejemplo, las amenazas que provienen, por ejemplo, de la ganadería extensiva, de la agricultura también extensiva de altura y también, por ejemplo, muy importante, de la minería a pequeña, mediana y gran escala, podemos tener un futuro en el que este ecosistema sea mucho más reducido o casi extinto dentro de 50 o 100 años. Entonces, la importancia del páramo se fundamenta en dos aspectos importantísimos, que es la generación de agua. Estamos hablando de que cada metro cuadrado de páramo tiene la capacidad de generar 1 litro de agua diario. Entonces, imagínense, solo una hectárea tiene la capacidad de generar 10.000 litros de agua. Así que imagínense la capacidad de agua que puede generar 100, 200, 300 o 1.000 hectáreas de páramo. Es muy importante tener la conciencia de ello. Uno de los otros roles cruciales que tiene el páramo es la absorción de CO2, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que uno de los grandes factores del cambio climático es el consumo excesivo de productos que generan CO2 a la atmósfera. El páramo es uno de los grandes captadores de CO2. Voy a avanzar, ya termino en 2 minutitos para concluir. Entonces, por lo tanto, hago una de las reflexiones finales. Salir de la crisis consumiendo más y ejerciendo más presión sobre la naturaleza es como tener una pistola en la cabeza y poco a poco ir accionando el gatillo. Cuando salga la bala, no habrá posibilidad de reaccionar. Y como última reflexión final, antes de acabar mi ponencia, pongo esta imagen. Si alguien lo ha visto, que me avise, ¿vale? Ayúdanos a encontrarlo, ¿no? Un nuevo modelo económico y social que responda a los grandes desafíos de la humanidad y del planeta. ¿Y desde cuándo está desaparecido este nuevo modelo? Pues desde que se firmó el Protocolo de Kioto, que tenía unas grandes intenciones, supuestamente iba a cambiar la forma en que tenemos la economía, iba a hacer mucho más sostenible el planeta, pero estamos viendo que se convirtió en un papel mojado que no ha servido realmente para frenar, como decía antes, los grandes desafíos que tenemos como humanidad y como el planeta, que es tener un planeta, tener una sociedad que esté equilibrada y que pueda ser sostenible para no solo la siguiente generación, sino las siguientes generaciones. Entonces, bueno, muchas gracias, como decía, al foro, a la carrera de Economía por haberme permitido dar esta pequeña conferencia, esta charla, y espero que les haya gustado y que tenemos que tratar también estos temas controversiales
que a lo mejor a corto plazo no se ven, pero son los grandes desafíos que tenemos como humanidad en el planeta, ¿no? Gracias, estimado Javier Vázquez. Muy interesante la temática. En base a esta exposición se han generado algunas interrogantes dentro de la transmisión en vivo. Una de las cuales comenta ¿por qué cree que el impacto es tardío en países de ingresos medio alto? Es la consulta que la realiza. ¿El impacto qué? No lo entendí bien. Tardío. Que el impacto tardío en países de ingresos medio alto. ¿Por qué cree? ¿El impacto de qué? ¿Del cambio climático? Entiendo que sí. Bueno, el impacto climático realmente se está viendo en todas las partes del mundo. Por ejemplo, cuando habla de países con ingresos medio altos, me imagino que son en Occidente, ¿verdad? En los países europeos, Estados Unidos, en China, etcétera, ¿no? La verdad es que ellos ya están sufriendo también gran parte de las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, en Europa, ellos no tienen el páramo. Yo vengo de allá, por ejemplo, y lo que hay son embalses de agua, ¿verdad? En el que se recoge, por ejemplo, son inviernos muy duros en el que en muchas partes del territorio, por ejemplo, baja de 0 grados, entonces hay procesos también de congelación, ¿no?, en las montañas. Entonces, con la llegada del primavera y verano, sucede, por ejemplo, lo que ese hielo se convierte en agua y se acumula en embalses, ¿verdad? Y esos embalses sirven después para suministrar agua que proviene de ahí y proviene también de la lluvia, para suministrar agua en la época del estiaje y del verano, ¿verdad? Si en cambio aquí no tenemos las características climáticas que, por ejemplo, tiene Europa, ni tampoco tenemos los embalses. Pero cabe destacar que, por ejemplo, en Ecuador, todavía el efecto del cambio climático no se está viendo tan fuerte como en otras partes del planeta, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, de Perú, que son países en los que ya ha habido un gran auge, por ejemplo, extractivista, en el que el monocultivo, por ejemplo, está muy extendido. Recordemos que Brasil, por ejemplo, que en esta pandemia hemos tenido los mayores incendios de la historia de Brasil por culpa de la extensión de los monocultivos, pueden ser las grandes causas de que esta erosión, esta desertificación tiene también grandes consecuencias en estos territorios. Creo que uno de los factores, por ejemplo, principales es que estos países, o en Latinoamérica, nos hemos servido como países productores de recursos, ¿verdad? Y eso ha ido ligado con una gran presión de la naturaleza. Pero como recordaba, Ecuador todavía no tradicionalmente, históricamente, no ha tenido esa tradición de Perú, de Argentina, de Chile, de Brasil, tan extractivista. Y por lo tanto, por ahora tenemos el momento de decidir qué tipo y qué modelo de sociedad necesitamos, ¿verdad? En esos países puede ser que ya haya sido demasiado tarde tener esa pregunta, pero creo que en Ecuador todavía estamos a tiempo. Otra de las interrogantes que se generan, bueno, hay algunas interrogantes dentro de la audiencia, dice, ¿por qué cree que siendo el medio ambiente tan importante como la vida, la gran mayoría de las grandes empresas aún siguen afectándolo, contaminándolo, a pesar que nos brinda todos los recursos indispensables para la vida? Pues eso es lo que decía, la reflexión que hacía con la primera diapositiva. Es porque es hacer la pregunta, ¿dónde ponemos cuál es el centro de nuestras decisiones? La economía, por ejemplo, industrial, las grandes empresas, el centro de sus decisiones es el capital, ¿verdad? Y todo vale con tal de tener la máxima rentabilidad económica, ¿verdad? Estamos hablando de que con la crisis de 2008, con la crisis de ahora, se está aumentando la desigualdad social en todas las partes del planeta, en Occidente, en Ecuador, Latinoamérica, en Asia. ¿Por qué? Porque proviene de un proceso de acumulación de estas empresas transnacionales.
La teoría extractivista y sobre lo que se cimenta el extractivismo es en la acumulación. Y el extractivismo puede ser físico, por ejemplo, la minería, el petróleo, en el que se basa en una teoría de rentabilidad económica, pero también puede ser un extractivismo monetario, puede ser un extractivismo en el que se cimente la acaparación de recursos económicos del planeta para concentrarlos en una pequeña masa, ¿verdad? Entonces, ese modelo de pensamiento y ese modelo que está imperando y que se ha impuesto realmente en el mundo está haciendo que se degrade con una tasa, como decíamos, 12 millones de hectáreas al año, la reducción de bosque nativo a nivel global. Eso es insostenible. También pensar que las sociedades occidentales, por ejemplo, tienen también un mayor consumo, tienen una mayor tasa de consumo. Por ejemplo, si todo el mundo consumiese como Estados Unidos, haría falta 5 planetas, ¿no? Y creo que también eso es de reflexionar y debemos de generar, como decía en la última diapositiva, debemos de ser parte de esa creación de ese nuevo modelo económico que no se cimente en esa bipolaridad o en esa polaridad de capitalismo, socialismo, sino necesitamos un nuevo modelo económico que enfrente los grandes desafíos que enfrenta la humanidad y el planeta. Y una de las economías, por ejemplo, que se debe fortalecer es la economía de la conservación. No solo conservar los ecosistemas, no solo mantener los ecosistemas que tenemos, sino también es necesario generar la economía de la reforestación, darle más peso a la economía, por ejemplo, a la economía circular, la reutilización, por ejemplo, de minerales o del plástico o de otros productos que se reciclen para generar productos nuevos, ¿no? Lamentablemente, esta economía de la conservación está desplazada por esta economía del capital, ¿no? que se impone en esta sociedad. Bien, una interrogante dice, si un país basa su economía en sus recursos naturales, mas no en su restauración y conservación, ¿este podría llegar tanto al deterioro de sus ecosistemas como de su calidad de vida? Claro, o sea, si nosotros ponemos el peso y la toma de las decisiones en extraer y no en conservar, nos vamos a ver que en 20, 30, 40 años no vamos a tener nada. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la minería o del petróleo, por ejemplo, se cimentan sobre la extracción de minerales, que son un recurso no renovable. Cuando tú extraes minerales de una zona, ya no van a estar más. No es que se creen inmediatamente, tardan miles y millones de años en generarse nuevos minerales. Entonces, por lo tanto, cuando una sociedad se cimenta sobre este tipo de recursos, que si bien supuestamente pueden traer supuestos recursos económicos a corto plazo, pero cuando se acabe la concesión, por ejemplo, en el tema de Zamora, cuando se acabe la concesión, por ejemplo, de Mirador, cuando se acabe la concesión de Fruta del Norte, ¿de qué va a vivir la gente? Vamos a tener que generar nuevas concesiones, nuevas concesiones mineras para seguir manteniendo a esa gente que ha cambiado de alguna manera su modo de vida centrada, por ejemplo, en la producción agrícola a ser dependiente de una empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera, es entrar como en esta dinámica, ¿no?, de destrucción y devastación. Como decía, debemos de tomar y de poner el foco en nuestros ecosistemas. Debemos de considerar, y creo que tenemos que generar ese debate de que nuestros ecosistemas, nuestros páramos, nuestros bosques tropicales, nuestros bosques andinos, nuestros manglares, sean considerados un recurso estratégico, porque realmente son un recurso estratégico. Como decía antes, cuando tenemos abundancia,
pierde el valor de alguna manera, ¿no? En estos momentos tenemos unas fuentes hídricas fuertes que, si bien ya han estado degradadas por la actividad humana y por actividades también derivadas de las que mencionaba antes, todavía son capaces de soportar la vida en la tierra y todavía son capaces de soportar a las parroquias, la producción, son capaces de soportar, por ejemplo, el consumo en las ciudades. Pero en un futuro en el que no le demos ese valor y empecemos de alguna manera a destruir nuestros ecosistemas, a basar nuestra economía en la extracción de nuestros recursos, en contra de la conservación de nuestros ecosistemas, pues nos vamos a ver un futuro en el que quizás eso que ahora tenemos en abundancia, en un futuro no lo vamos a tener, y en un futuro posiblemente, si vamos por ese camino, nos vamos a tener que convertir, como decía antes, en un refugiado ambiental. Entonces, si queremos una sociedad a mediano y largo plazo, tenemos que basar nuestra toma de decisiones política, económica y social desde una perspectiva de conservación. Que eso también puede generar unas dinámicas muy interesantes económicas cimentadas en justamente la conservación de nuestros ecosistemas. Tenemos algunas preguntas, pero en honor al tiempo vamos a dar a filtrar una que estén relacionadas a la temática. ¿Qué medidas o propuestas servirían para combatir la pobreza y la matriz productiva que permita salir al país del extractivismo? Claro, pues bueno, muy importante, ¿no? Creo que el extractivismo de alguna manera es uno de las promesas a corto plazo, pero que a largo plazo nunca nos van a dar solución a estos grandes problemas que enfrentamos como humanidad y como sociedad, ¿no? Sobre todo creo que hay varios factores, ¿no? Creo que también hay un tema cultural, por ejemplo. Creo que no debemos de cimentarnos, como decía antes, la sociedad en el consumo, sino más bien en la responsabilidad del consumo. Saber que cada vez que consumimos, ese producto proviene también de algún recurso natural que ha sido utilizado, ¿verdad? Tratar, por ejemplo, de consumir lo más local que podamos, o por lo menos de una forma de producto nacional, reducir la huella de carbono. Eso es importante también para reducir el impacto, por ejemplo, del cambio climático, la reducción de la huella de carbono. Por lo tanto, la migración de ese consumo, tanto que, por ejemplo, en Ecuador, con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que va a entrar productos de Europa, todo eso, creo que es importante, es indispensable que como sociedad sigamos consumiendo los productos lo más local que podamos para reducir esta huella de carbono. Y también tiene que ver también con un tema político también, es qué es lo que se pone en el centro en la toma de las decisiones, por ejemplo, ¿no? La migración, está claro que necesitamos energía, está claro que necesitamos de alguna manera también estos recursos que provienen del extractivismo, ¿verdad? Pero también debemos de jerarquizar también, ¿no? Ecuador es uno de los 17 países más megadiversos del planeta y uno de los últimos bastiones de la vida en este planeta. Creo que también es un deber moral conservarlo. Pero por lo tanto también debemos de migrar nuestra sociedad o nuestro consumo energético a consumo de los recursos renovables. Necesitamos migrar que nuestro consumo no sea de un solo uso. Necesitamos que nuestra energía no sea en base al extractivismo, por ejemplo, del diésel o del petróleo, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos de generar también desde la ciencia nuevas tecnologías que generen una menor presión hacia los ecosistemas. Está claro que los grandes conglomerados, por ejemplo, ¿no? Mundiales energéticos, que son un gran lobby mundial, ¿no? han frenado siempre esta migración
de la matriz del consumo energético y han hecho a muchos países dependientes realmente de estos recursos naturales no renovables. Por lo tanto, es fundamental como sociedad seguir invertir cada vez más en recursos naturales renovables que generen el menor impacto posible a nuestros ecosistemas, ¿no? Y desde la academia tiene una función principal o primordial de ir generando este tipo de tecnologías que de alguna manera no presionen tanto o no utilicen tanto de estos recursos naturales no renovables, ¿no? Creo que como sociedad tenemos que tener ese deber moral de exigir, pero también tenemos que partir desde nuestra acción, ¿no? Cada granito de arena, cada acción cuenta, por lo tanto, una reducción o tener un consumo mucho más responsable, o tener, por ejemplo, el utilizar cada vez menos productos de un solo uso, y también exigir también políticas ahora que se nos vienen elecciones. Es indispensable de como la sociedad no estemos en esta cosa de la politiquería, de que unos y otros, sino realmente como sociedad debemos de empoderarnos y de exigir realmente este tipo de políticas que ahora mismo son cruciales también para el devenir del Ecuador. Creo que todavía en Ecuador estamos a tiempo, todavía Ecuador nos ha visto afectado en una proporción todavía más grande, pero sí ya tenemos síntomas, por ejemplo, de un gran agotamiento de nuestros ecosistemas. Por ejemplo, los manglares están devastados, por ejemplo, por la industria camaronera. Por ejemplo, en la Amazonía, el vertido del petróleo, por ejemplo, que ha habido en esta pandemia, ha sido afectado en gran medida a las comunidades y a las poblaciones y al medio ambiente. Por ejemplo, aquí en Loja, en Zamora, en la parte sur, también tenemos que decidir sobre qué modelo de desarrollo, si queremos un modelo de desarrollo a corto plazo o queremos un modelo de desarrollo que se integre con el medio ambiente y que sea también por el bien de nuestros hijos y de los que vengan. Estimado Javier, agradecemos su exposición muy interesante. Se genera un debate en nuestros canales oficiales, pero en honor al tiempo tenemos que darle plano más a las preguntas principales. En nombre de la universidad, extendemos nuevamente nuestro agradecimiento, muy amable por su exposición. Estimados, gracias. Estimados amigos, es así como concluimos esta primera jornada. Agradecemos a todos los expositores por haber